presentación de... de kinder. Sí. Pero bueno, hay gente que no me conoce, que no conoce mi nombre social o que me conoce por mi nombre social y no por el nombre de alma. Entonces, nombre de alma, Shradamani o Isis. En este momento soy la encargada de la administración a nivel internacional y nacional de Shaktima, que es el grupo de sanación que se deriva de la Mahashriya. Y en la Mahashriya llevo aproximadamente 4 años, que han sido una experiencia bastante hermosa porque me ha ayudado a evolucionar, a entenderme a mí y a entender a la existencia. Y agradezco mucho que Teurgia vía Agni Hardaya me hayan invitado el día de hoy a hablar sobre la severidad. Porque es un tema que de hecho descubrí que ya encarnaba, ¿no? Estando en la Mahashriya. Normalmente la severidad es una cualidad que solemos interpretarla como algo muy duro, muy rígido, que nos inspira incluso casi miedo. En la Mahashriya, el maestro que provee de la enseñanza respecto a la severidad es Melquisedec, y es un maestro que a muchos impone temor o impone cierto miedo y lo que solemos llamar popularmente respeto, ¿no? Porque por la intensidad que eso podría llegar a significar. Pero el día de hoy me gustaría compartirles mi punto de vista y mi propia vivencia de la severidad. Cuando me lo propuso Agni Hardaya, para mí fue como, ok, ¿cómo voy a explicar a alguien cómo dar una marometa cuando yo ya sabía dar las marometas sin darme cuenta, ¿no? Es de repente un día al llegar y escuchar, ok, tú encarnas la severidad y tú tienes una relación, un lazo muy, muy estrecho con Melquisedec, fue algo que en primera instancia no entendía. Entonces lo he ido descubriendo. Obviamente mi camino de exploración al respecto ha pasado, al cual creo que estoy acercándome al punto medio, he pasado por los extremos, es decir, he pasado por la dureza, por la exigencia, después para llegar al otro lado, ¿no? Que sería la severidad entendida como simplemente una herramienta en la que hay compasión, hay amor, normalmente puede haber también el desarrollo de la paz, y es una herramienta que desde mi perspectiva y la exploración que yo he hecho en estos años ha sido que me ha ayudado a desarrollar la responsabilidad respecto a mi vida personal, la responsabilidad a nivel espiritual, la responsabilidad como estudiante, como profesora, y estoy aprendiendo a poderla desarrollar para en algún momento llegar a ser maestra. Entonces, además de ser una cualidad, desde mi punto de vista, se conjugan varias virtudes al respecto. En algún momento mencionaré cómo yo lo siento desde la perspectiva de Melquisedec, pero también quiero ofrecerles un punto de vista muy afín en la tradición hinduista, en la tradición budista y desde Jesús. Entonces, normalmente algo que nos cuesta trabajo observar y reconocer en nosotros son todas las estructuras que tenemos y todas las preferencias que tenemos.
que normalmente no responden a la conciencia. Son patrones que tenemos ya instalados y desde los cuales actuamos sin pensar en ellos, sin concientizarlos. Y son esos mismos patrones los que de cierta manera detienen nuestra evolución. La evolución siempre está sucediendo, lo queramos o no, pero son esos patrones de conducta y la falta de conciencia la que hace que vayamos un poco más lento, la que hace que dejemos que todas esas máscaras del ego prevalezcan y de cierta manera nos hace mantenernos en la superficie. La mayoría de ustedes está en la certificación de integración emocional y normalmente pueden saber que cuando llegamos ahí es porque estamos sufriendo mucho, ya sea a la certificación o a la Maharya. Y lo que queremos en primera instancia es reducir el sufrimiento que tenemos, lo cual sería el primer nivel de integración o el nivel de la proyección. Y nos toma mucho, mucho tiempo si no tenemos la severidad y la compasión con nosotros, traspasar esa barrera del nivel superficial de integración. Entonces, para mí la severidad nos ayuda a traspasar nuestros límites del ego, nuestros límites en todos los planos, a nivel físico, a nivel vital, emocional y mental, para mantenernos en el trabajo que nos permita acercarnos a la virtud, disolver el sufrimiento en las otras capas, que serían los otros niveles de la integración emocional que conocemos. Y sobre todo para mí, y lo que me causa mucha pasión, es que nos acercan a la verdad. O a lo que algunos pueden llamar Dios, o a la fuente divina, o al creador. Para mí la severidad es hacia donde nos acerca, y pensando en cómo podérselos transmitir o cómo pueden ustedes tomarlo como una herramienta. Estaba pensando en las clases que anteriormente este grupo de Teurgia Pad ha tenido, por ejemplo, Swastia, ¿no? En donde hablaron y conocieron o revisaron lo que es estar autocontenidos. Y junto con Swastia, que Swastia es en realidad un estado, no es una virtud, se puede aplicar la severidad. Y les voy a explicar cuál es la diferencia entre Swastia y la severidad como una virtud. Normalmente nosotros, como el potencial fundamental que tenemos, por el cual existimos, es el de la separación, que como seres humanos luchamos, renegamos, reclamamos, ¿no? Y es ese impulso de ir fuera de la unidad, ir fuera de Dios, lo que en realidad nos crea. Por eso es tan difícil de aceptar y de poder asimilar como algo que es benéfico y como no algo que cause y no como algo que cause sufrimiento. Entonces, Swastia lo que hace es ayudarnos a reducir ese impulso de proyección, esa búsqueda afuera del amor, esa búsqueda afuera de la virtud, de la fe, de la compasión, de Dios. Swastia nos ayuda a regresar, pero como seguramente a cada una de ustedes pudo haberles sucedido, muchas veces no es suficiente tener la fuerza de voluntad para permanecer dentro de nosotros. Porque puedo decir, yo quiero lograr tal cosa, pero ya sea porque no tengo las herramientas, porque no tengo el estado del ser necesario para alcanzar eso, todavía nos encontramos con una traba o un velo.
Esos velos que son los venenos de la existencia, que son la ignorancia, la avaricia y el odio, estarán presentes durante toda nuestra existencia como seres humanos. Entonces, Swastika, además de ayudarnos a interiorizar, podemos permanecer ahí y desarrollar desde ahí la severidad para aceptar romper todas nuestras estructuras, nuestros patrones de conducta y nuestros potenciales. Y hago esta diferencia porque los patrones de conducta responden a los potenciales que tenemos. Como les acabo de decir, nuestro potencial fundamental o nuestro primer potencial fue el de la separación, fue el de ir afuera, fue de ir a descubrir en realidad qué es Dios. Entonces, la severidad nos ayuda, es como el empujoncito que siempre necesitamos para dar un paso más adelante en nuestros niveles de integración, en nuestro trabajo personal, en el intento por conocernos y sobre todo en el intento de saber de qué manera ya estamos siendo Dios. Al responder a ese potencial fundamental de ir afuera, de la separación, lo que se crea en nosotros es el sentimiento de culpa. Porque por un lado, deseamos experimentar que solo es posible en este plano, en la existencia. La experiencia solo puede existir en la existencia, pero el hecho de estar aquí nos causa culpa. Y para poder traspasarlo, tenemos que hacer trabajo personal muy fuerte para disolverla y empezar a ver todos los velos que nos hacen creer que eso o que nosotros no somos Dios. Entonces, al ser nuestra fuente original ir afuera, buscar amor afuera, obtener reconocimiento de afuera, atención afuera, cariño, ternura, podemos parar la proyección, podemos parar el sentimiento de culpa, pero podemos ir más allá de eso. Podemos ir más allá de de tener ahí nuestro trabajo personal, porque no sé si ustedes lo han experimentado así, pero es cuando pasamos del primer nivel de integración al segundo, es la transición entre el trabajo personal y espiritual. Es cuando ya no podemos negar que también que tenemos otro origen que no solo es humano, que somos alma, y es cuando ya es innegable que hay algo más grande que nosotros, ante lo cual nos queremos rendir. Entonces, para mí, la severidad es la herramienta que nos hace permanecer en ese trabajo arduo, intenso, con las técnicas y los procesos que ustedes estén haciendo, ya sea que estén en Teurgia-Pat, en la Mahajría, en la certificación, en Shaktima. Todo lo que están haciendo está alimentando eso y solo necesitan esa severidad para poder traspasar sus preferencias, que eso es muy difícil. De hecho, es lo único casi que tenemos que traspasar, nuestras preferencias. Es decir, si yo un día tengo que hacer integración o siento que tengo que hacer integración, pero mi preferencia es pasar un rato con mi familia, con mis amigos, si yo acudo a la severidad, voy a decidir integrar antes o después de estar en compañía de esas personas. Esa es la severidad. Es tan sencillo como eso. Es esa pasión de querer seguir haciendo lo que nos permite reducir el dolor, estar en paz, estar más felices, acercarnos a la unidad. Entonces no es nada
no es nada complicado, no es nada rígido, tiene que ser un poco más que la fuerza de voluntad, pero es solo eso, es un empujón más allá de la fuerza de voluntad. Digamos que es ese empujón de la fuerza de voluntad, teniendo compasión hacia nosotros y hacia los demás, sabiendo que el trabajo que nosotros hacemos a nivel personal y espiritual nos va a beneficiar a todos, en cada momento. Por eso necesitamos y por eso nos ayuda a traspasar nuestras preferencias en todos nuestros planos humanos. Quien ya está familiarizado con la integración fundamental podrá incluso sentir cómo nos ayuda a traspasar las preferencias de nuestra alma. Un ejemplo de esto es a todas las personas que ya tienen un nombre de alma. Aplicar la severidad desde mi perspectiva sería, en cada situación, sobre todo en las difíciles, observar de qué manera puedo yo encarnar lo que es mi alma. Les pongo un ejemplo. Mi nombre de alma es Shraddha Mani, que es la fe en lo precioso o la joya de la fe. Y si en algún momento de dificultad yo estoy sufriendo, lo que me puede ayudar es aplicar la severidad y recordarme a mí dónde no estoy teniendo fe, dónde no estoy viendo que eso que está sucediendo es precioso, y precioso en el sentido que detrás de eso trae una sabiduría. Es ese anhelo de obtener la sabiduría detrás de esa experiencia. Para eso sirve la severidad. Y no necesitamos a nadie machacándonos, ni no necesitamos tampoco estarnos dando golpes de pecho ni latigazos para eso. Es solo, y ese es un consejo muy básico que yo aprendí, que es cada vez que yo esté viviendo una situación muy difícil es de que, ¿por qué no está mi alma aquí presente para ayudarme a ver que esto es lo que soy? ¿Les ayuda un poco eso? ¿Pueden verlo? A las durgas es en dónde creo, por qué creo que no tengo las herramientas suficientes para poder traspasar esta circunstancia. A las saraswatis es porque creo que no tengo la sabiduría necesaria para poder entender qué hay aquí. A las shantis es ¿por qué me empeño en ver un conflicto en todo? Es así de sencillo, aplicar la severidad es así de sencillo. Y si lo pueden sentir, hay mucho amor hacia nosotros y hacia la existencia, y hay compasión. No hay ejercicio de poder, no hay manipulación, no hay control. Lo que hay es amor y compasión, además de esa fuerza de voluntad. Entonces, para esto lo que también nos ayuda es pensar en el libre albedrío que todos tenemos. Cuando decidimos nosotros llegar a la existencia, conocer qué es el hecho de existir, esto es cuando nosotros decidimos convertirnos en un alma y después encarnar para descubrir cosas en la existencia, para descubrir cómo somos Dios, lo hicimos desde nuestro libre albedrío. Eso es con lo que llegamos aquí. El libre albedrío, que es muy distinto a la idea que tenemos nosotros de la posibilidad de escoger. ¿Y a qué me refiero? El libre albedrío es la posibilidad de existir. Si ya estamos aquí, eso es nuestro libre albedrío. Es esa posibilidad, y todos los que están aquí presentes están haciendo uso de su libre albedrío de existir. Ustedes escogieron convertirse en un alma y ustedes escogieron convertirse en el ser humano que son. Ustedes escogieron esas vivencias que han tenido.
Otra cosa es que el ego las juzgue, pero ustedes las han escogido. Y ustedes pueden seguir escogiendo, como parte de ese libre albedrío, aprender de ellas, llegar a la sabiduría que trae cada una de esas vivencias, dejar a un lado el juicio y aceptar lo que está sucediendo. Aquí hago un paréntesis. Quienes vengan la próxima semana a México, creo que lo van a entender un poco mejor cuando estudiemos la no distinción, porque es justamente el libre albedrío, es digamos, un besito con la no distinción, porque en el libre albedrío no hay distinción, no hay bueno, no hay malo. Es solo, tengo la posibilidad de existir, existo. El alma no juzga las experiencias que tenemos. Es el ego del ser humano el que las juzga. Entonces, cada vez que nosotros actuamos, si actuamos desde el ego, y sobre todo las personas que piensan, es que no soy libre de hacer tal, es que tal cosa me restringe de hacer X o Y cosa. Se nos está olvidando que estamos haciendo eso y estamos con las personas que estamos y estamos viviendo lo que estamos viviendo porque tenemos un libre albedrío. Eso significa no juzgar la circunstancia en la que estamos, sino, ok, yo me asumo como una encarnación, producto de ese libre albedrío. Yo escogí estar encarnada, soy una encarnación divina. Uso mi libre albedrío para ver de qué de todo esto que estoy viviendo soy responsable. Y verán que es de todo. De todo. De todo lo que el ego juzga como bueno, de todo lo que el ego juzga como malo, de todo lo que el ego juzga como alegría y de todo lo que el ego juzga como sufrimiento. Eso es nuestra divinidad. Y no nos damos cuenta de esa magia que ya somos. Porque yo estoy escogiendo esta circunstancia. ¿Por qué la necesito? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Qué necesito descubrir que soy con esta situación? Otra manera para que me entiendan es, cada uno de nosotros somos un potencial de Dios. Somos una experiencia única de Dios. Cada uno. Nadie la va a tener igual. Nadie va a ser igual. Todos somos distintos. Todos somos un potencial que experimenta Dios. Y me gusta usar una imagen para que la gente comprenda esta metáfora que es, ¿recuerdan cuando en México, cuando viene el Papa, se suelen usar los espejos para que el Papa vea dónde está la gente recibiéndolo? Cada uno de nosotros somos esos espejos que le está diciendo a Dios, esto eres tú. Somos esos potenciales divinos. Por eso somos encarnaciones divinas. Y la severidad es una herramienta que nos ayuda a recordar que somos eso. Somos esos espejos diciéndole a Dios, yo soy esta experiencia que tú quieres. Aunque me le esté pasando de la chingada, yo soy esta experiencia de la chingada que quieres. O yo soy esta experiencia chingona de lo que quieres. O sea, somos un potencial de él. Así como nosotros dentro de la certificación o cuando hacemos integración trabajamos con nuestros potenciales y que si suben y si bajan, que si se hacen grandes o chicos, así somos nosotros en Dios. Somos eso. Somos una experiencia de él. Y solo basta que recordemos eso. ¿Cómo? Con las herramientas que tenemos, entre ellas para mí la más eficiente es la integración y además acudir a todas las inspiraciones que estén a nuestro alcance
Y entre ellas están las virtudes. Como inspiraciones tenemos a los maestros, que como saben tenemos 5 en la Maharya, pero además están todas las virtudes. Y las virtudes no es que estén encarnadas una en cada uno de los maestros, todas están presentes, no solo en los maestros. Han estado presentes en ustedes en algún momento. En algún momento ustedes ya han sido severos consigo mismas, ya han sido compasivas consigo mismas, ya han sido amorosas con ustedes. Eso ya está ahí. Solo tenemos a esos maestros y a esas virtudes como inspiración para no parar, por mucho que nos esté ganando la decepción, la frustración, el desconsuelo, es de donde podemos sostenernos, ya que no somos capaces de voltear a ver dentro de nosotros. Para eso está afuera de ellos, pero no son los únicos que lo encarnan. Ejemplo, Melquisedec no solamente encarna severidad y no solamente impone la justicia. Melquisedec es un maestro súper amoroso y súper compasivo, porque sin todo eso, ni la justicia ni la severidad puede existir. Pero en un momento les hablo un poco más al respecto de eso. También otro ejemplo para que lo entiendan desde otra tradición y porque muchas veces es una cuestión solo de palabras o de términos o de cómo nombramos las cosas, las emociones, las virtudes, es en el budismo ellos suelen llamarle las 6 perfecciones. Lo que nosotros estamos nombrando ahorita como severidad, los budistas le llaman las 6 perfecciones, que son las que nos ayudan a liberarnos, es decir, a llegar a la verdad. Y estas 6 perfecciones son la generosidad, la disciplina, la paciencia, la perseverancia, la meditación y la sabiduría. ¿Por qué la generosidad? Porque tengo que aceptar, dar antes que recibir. Experiencias, conocimiento, recursos, disciplina para saber cómo y cuándo es necesario hacerlo. La paciencia es, ok, sé que no todas las personas están en la disposición para aceptarlo, en la disposición para darlo, y yo puedo permanecer siendo paciente, esperándome. ¿Eso qué implica? No tener expectativas. Porque si yo tengo una expectativa de que algo se cumpla en cierto momento o de recibir algo en específico, no estoy siendo paciente. La perseverancia es no dar tregua al trabajo que estoy haciendo. La meditación es la autoobservación, que nosotros solemos llamar en parte la integración y las meditaciones trascendentales que hacemos. Y la sabiduría, que es cómo yo aplico todos esos conocimientos, desarrollo experiencia para poder tener y alcanzar la sabiduría. Eso está en el budismo. Eso lo practicaba Buda. Entonces Buda también sería un maestro de la severidad desde ahí. Otro ejemplo es en el hinduismo, la famosísima no acción, porque implica no intención y no expectativas. No tengo que tener una intención para continuar con mi trabajo personal y con mi trabajo espiritual. No tengo una meta que lograr, porque ese trabajo nunca se va a acabar. Espero no decepcionar a nadie. Pero ese trabajo nunca se acaba, solo puede crecer, florecer. No tiene una intención, no vamos a alcanzar algo. Otra cosa es que podamos nombrar el lugar en el que estemos a nivel de nuestra evolución. Eso es una cosa, pero no tenemos algo que alcanzar. Desde la emoción no hay una intención,
Y si yo quito las expectativas, estoy dejando de nutrir todas mis estructuras. Una expectativa determina ya una estructura, pero no una estructura que sostiene, sino un marco del que yo decido que ya no voy a salir. Por ejemplo, si yo estoy esperando comer un pastel de chocolate y llego a la panadería y solo hay un pastel de vainilla, tenía yo esa expectativa. Yo enmarqué mi preferencia de ese momento en el pastel de chocolate. Y eso no se va a cumplir. Y eso me va a decepcionar. Y eso va a traer sufrimiento. Por lo tanto, no estoy siendo severa. En ese caso, la severidad sería simplemente decir, yo quiero un chocolate, un pastel. Podría ser de chocolate, me gustaría que fuera de chocolate. Pero aquí la severidad es, pero yo tengo que ir a buscarlo. No, ni siquiera tiene que ver con el pastel. Tiene que ver con que yo tengo que ir a buscarlo. Y si es mucho mi deseo de que sea de cierta forma, de cierto sabor, de cierto color, puedo aplicar esa severidad para decir, no voy a dejar de buscarlo hasta encontrarlo. Por lo tanto, voy a ser perseverante, voy a tener paciencia, voy a ser compasiva en cada lugar en donde no haya eso que estoy buscando. Y posiblemente a muchos de ustedes eso les ha sucedido en su búsqueda espiritual y personal. Han estado en varios grupos, con varias comunidades, han seguido varios sistemas de creencias y hasta hoy han sido severas porque están en donde quieren. Están en donde han encontrado eso que estaban buscando. Y aún así, estando aquí, en la Maharría, en el Teurgia-Pad, en la certificación, esa búsqueda no termina. Y no va a terminar si ustedes lo deciden. Si ustedes tienen una expectativa o se ponen una meta, hasta ahí van a llegar. Y esa es la gran trampa del ego. Porque después de ahí es difícil traspasarlo. Pero aplicando la severidad, eso es posible. Desde el cristianismo y las enseñanzas de Jesús, evidentemente él también era súper severo. Porque él sabía qué es lo que quería su padre. Y él aceptó vivir la experiencia necesaria para que la voluntad de su padre fuera hecha. Eso es severidad también. Porque no importa las expectativas que él hubiera tenido, las esperanzas que él hubiera tenido, la intención que él hubiera tenido. Él aceptó que la voluntad de su padre fuera hecha. Eso es severidad. Así es que no tiene unos colmillos tan grandes la severidad. Tiene mucho amor, tiene mucha compasión y tiene mucho entendimiento por lo que es estar en la existencia. Tiene muchísimo de responsabilidad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ajá. Aurora o Ana preguntan que si cuando uno se entrena como terapeuta en integración emocional puede aplicar la severidad en los pacientes. Sí,
Y de eso quiero hablarles al final. Vasukidev, si quieres, me escribes al final y te puedo ayudar para entender tu nombre de alma. Y sí, Soledad, sentimos mucha culpa de no merecer conocer a Dios. Y eso está presente hasta que no recordamos que somos Él, hasta que no recordamos que nosotros somos un potencial de Él, una experiencia de Él. Pero para eso lo que hay que traspasar es el ego, porque el ego quiere ser creador, el ego se considera creador. Entonces reconocer que hay otro no le gusta. Y simplemente es, ok, fue una integración y ese sentimiento de culpa lo puedes disolver con el perdón. Y de hecho, hace un momento que hablaba sobre Jesús, es que claro, que cuando nosotros estamos ahí y estamos tambaleándonos, por ejemplo, Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba tambaleándose. Tenía una expectativa, no importa que sea por un segundo. Es una expectativa, me estás abandonando, yo te quería aquí. Y no es que el Padre no estuviera ahí, es que Él no lo estaba viendo. ¿Y qué tuvo que hacer Él? No perdonar a su Padre, perdonarse a Él por no verlo, por no sentirlo. Y nosotros es lo mismo, es perdonarnos por no ver que ya somos Él, por no sentir que ya somos divinos. La fe, de hecho, tiene que ver con encontrar a Dios en cada experiencia. Yo puedo aplicar la fe antes que el perdón. Ok, sé que Dios está aquí, porque si todo fue creado por Él, todo es Él. Y puedo verlo. Y al verlo puedo perdonarme por no haber sido eficiente antes para reconocerlo. ¿Sí, Soledad? Ok. La severidad está en todos los maestros. Y la severidad nos acerca a Dios. Desde el sistema de creencias que nos guste, desde el proceso que trabajemos. Y la severidad es algo que solo puede surgir en nosotros. No es algo que alguien... y esa es la diferencia del entendimiento. Cuando alguien es duro con nosotros o cuando alguien en su punto de vista es severo, pensamos que nos está imponiendo algo. Pero en realidad simplemente no está bajando la guardia. Sabe, tiene fe de que ahí está Dios, de que ahí puede haber virtud, de que ahí puede disolverse el sufrimiento y convertirse en alegría o en amor. Esa es la diferencia. Pero como nosotros no tenemos quizás la fuerza de voluntad, lo sentimos como dureza. Lo sentimos como imposición. Pero eso es porque nosotros no creemos que tengamos no creemos que tenemos ese potencial. Respiren.
quería ofrecerles otros puntos de vista y otras maneras de entender la severidad. La certeza no existe. María pregunta que si severidad como una certeza. No, la certeza no existe. La severidad, todas las virtudes, es algo que te sostienen. La certeza es una ilusión. Sí, tiene que ver con la fuerza de voluntad, pero implica, y ahorita es lo que vamos a donde quiero llevarlos, que es hacia el punto de vista de la Cábala, ya que la mayoría de ustedes están relacionados con ella, porque es la mezcla de la fuerza de voluntad con la compasión. Durga, ¿quieres escribir o quieres abrir tu micrófono? Ajá, ok. Sí, porque lo que hace que confundamos la severidad con dureza es cuando es aplicado desde el ego, es dureza. Cuando es entendida desde el ego, puede ser una certeza. Pero entendida desde como una virtud, es la fuerza de voluntad mezclada con compasión. E incluso con esperanza, que quizás eso es lo que sientes, María. Porque la esperanza y después la fe, al ego le parece casi certeza. Las interpreta como expectativas, como esas falsas esperanzas o completa seguridad. Pero eso es el ego. Cuando es aplicado desde el ego, se siente como dureza, se siente como firmeza. Cuando es aplicada o entendida desde el ego. Un ejemplo. Antes, Mahabharata, con la actitud que solía tener, asustaba a los alumnos. Todo el mundo le temía, porque decía que era súper duro. Y él mismo tuvo que modular eso, poniendo mucha compasión, para que no fuera sentido desde esa dureza. Él solía ser muy duro, porque la formación que él tuvo fue así. Pero él mismo fue graduando la manera en que daba sus enseñanzas, fue aplicando mucha compasión y mucho amor, y entonces hoy mucha gente lo quiere, pero antes todo el mundo le huía. Y al final sí quiero hablar sobre esta cuestión de estudiantes, maestros, terapeutas, etc. Puede ser el nivel de conciencia lo que te deja ver la severidad y diferenciar la dureza. De cierta manera, sí. Les voy a poner otro ejemplo de severidad. Si va un niño en la calle con su padre y quiere ese niño pasarse la calle y viene un auto súper rápido y el papá sí lo está viendo y el niño no. Y el papá grita y jala al hijo. Y le grita y le dice, ¡no! Y lo jala. ¿El niño cómo interpreta eso? Como dureza, con un gran susto. Pero en realidad en ese acto del padre hubo severidad y hubo compasión y amor. Porque él sabía que si le decía al niño, ven para acá, eso se iba a tardar, iba a tomar más tiempo. Que si no lo jalaba él, el niño podía incluso ir más rápido hacia el auto.
Entonces, en un niño que va por la calle solo, explorando y muy feliz, jugando, es más, viendo al otro lado de la calle, confiando, además que su padre lo está cuidando, entre comillas, no puede asumir esa responsabilidad de él todavía. El padre lo que hace es, en un segundo, aplicar la severidad, la compasión y el amor. Y le grita y le da un jalón. ¿Cuál es el producto de eso? Un niño vivo, con un sustote, pero un niño vivo. Otra cosa es que el niño está aprendiendo a caminar y se cae y el papá le pega. Porque la consecuencia de eso es que el niño va a tener miedo a aprender a caminar. Va a tener miedo a caerse, a equivocarse. Una manera de poder diferenciar eso es en el resultado también. En el nivel de conciencia de quien la aplica y la recibe, sí, para percibirla. Y también en el resultado que trae, porque la severidad no trae sufrimiento a mediano o largo plazo. Ustedes cuando empezaron con sus procesos, cuando empezaron a cargar un mala o cuando empezaron a hacer integración, 20 minutos, el ego luchaba. El ego decía, no, yo no quiero estar aquí, 20 minutos, qué horror, ya no quiero pensar en una hora. O sea, en un mantra si era Om Shanti Shanti, ok, está bien, pero si ya es un mantra más largo, es así de, no quiero eso. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes aplicaron la severidad y decidieron permanecer ya no 5 minutos, sino esos 20 o 40 o una hora, el sufrimiento del ego fue en un principio, pero después, en el momento en el que el ego se acopla, en el momento en el que el ego cede, eso disminuye. Deja de haber sufrimiento y empezamos a buscar eso por los beneficios que trae. Esa es otra manera de poder diferenciar entre si lo que estamos aplicando o cómo estamos viviendo algo es desde la severidad o desde la dureza. Si yo quiero bajar de peso y dejo de comer durante 3 semanas y termino en el hospital, ¿fue severidad o fue dureza? Porque por eso les digo, o sea, yo puedo tener la voluntad, no importa si viene de mi ego o no, de bajar de peso. Tengo esa voluntad. La manera en que llevo a cabo esa acción está relacionada con si lo hago desde la imposición o desde la virtud. Evidentemente, si ustedes el primer día se sentaron a entender una hora, sufrieron. Ahí hubo dureza más que severidad, porque la severidad es escoger. Yo me quedo aquí 5 minutos, pero me quedo aquí. Parte de los beneficios de la severidad es que nos permite estar presentes. Yo decido estar aquí 5 minutos y apago mi celular y no respondo Facebook y no respondo nada y hago esos 5 minutos eficientes. Para el ego se puede estar retorciendo, pero no va a durar más de esos 5 minutos. Pero si yo no soy severa, me puedo pasar 50 minutos intentando hacer una integración, respondiendo todos los mensajes de mis amigos y respondiendo todas las llamadas. Entonces, esa es una manera de diferenciar desde dónde sale y si es en realidad severidad, si es dureza, si hay, si hay compasión o no. Elvia dice, el ego lo entiende como dureza y el amor lo entiende como severidad. Sí, algunas veces sí. Ese niño que sobrevivió, te aseguro que en el momento en el que recordó cómo sigue vivo, dejó de ver la dureza.
el ego en cualquier plano, ¿no? Digo, pensaba en si físicamente el niño se queda traumado porque el papá le grita y porque sufre un trauma porque ya no pudo atravesar la calle. Pero bueno, eso es en cada plano se puede quedar esa interpretación. Yo sí, la dureza es estar como obligada y severa es estar porque así lo decido. Sí, esa es otra manera de entenderlo. Cuando hablamos de severidad, hay responsabilidad. Y desde la responsabilidad somos conscientes de que es la opción que tomamos desde nuestro libre albedrío. Cuando nos obligamos, no estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío y la mayoría de las veces no actuamos desde la conciencia. Y ejemplos pueden tener cualquier tipo de actividad o de trámite social que tengamos que cumplir. Pensamos que, o sea, no imaginamos que lo estamos haciendo desde nuestro libre albedrío, sentimos que eso es una obligación y por lo tanto no nos gusta cumplir con ella. Pero si yo decido que yo estoy escogiendo mi bienestar y el bienestar de mi comunidad y que estoy pagando mis impuestos por eso, dejo de ver el pago de impuestos como obligación, aunque socialmente se le llame así. Entonces, ¿cómo se sienten, chicos? ¿Están una pausa antes de hacer una meditación de 2 minutos o quieren continuar? Si quieren continuar, levanten su dedo así. Ok. Bien. Vamos a la parte de Melquisedec y de la Cábala. Para eso, me gustaría proponerles una observación teniendo como preparación 5 minutos de fijación. Para las personas que no conocen lo que es la fijación, es una técnica que consiste en estar en una postura cómoda, observar un punto en el piso en un ángulo aproximadamente de 30 a 40 grados de la vista. O sea, no así, sino más o menos así. Así, hacia el piso. Y ubicar ese punto en el que se van a concentrar un poco hacia la derecha, no en el centro totalmente de ustedes, sino un poco a la derecha. ¿Para qué les propongo este ejercicio de fijación? Porque lo que se va a despertar es lo que en este momento puede estar inquietándolos, puede estar perturbando a la mente. Y de ahí podemos jalar ese asunto para ver cómo podemos aplicar o cómo no estamos aplicando la severidad. Entonces, les propongo que se pongan cómodos. Si necesitan la nariz, mandar mensajes, tomar agua, háganlo ahora. Una postura cómoda, no rígida. Estamos trabajando con la severidad, no con la dureza. Y ubiquen ese punto en el piso a unos 40 grados de su vista, un poco a la derecha.
cómodos, con los ojos abiertos. Va a ser normal que los ojos empiecen a ver un poco raro, que les empiece a dar comezón, que empiece a darles retortijones en alguna parte. Eso es normal. Solo obsérvenlo. Entonces, ubiquen el punto, pongan atención en su respiración, conscientes de que están conscientes. Vamos a ir un pasito más allá para conocernos en este momento, estando presentes. Y voy a poner va a sonar un gong para indicarles cuándo empezamos y cuándo terminamos. ¿De acuerdo? Mientras procuren que su respiración esté tranquila. Y empezamos. Observa. Si hay reacciones a nivel físico. Solo la abrazas. Ardor, comezón, opresión en el pecho. Cualquier tipo de acción de tu energía, permanece consciente. Estás observando ese punto. Las emociones que surjan o los pensamientos. No los calles. Incorpóralos a tu conciencia. Permanece consciente. Los seres que te rodean, que tienen curiosidad de lo que está sucediendo, déjalos que participen. Y si puedes llegar al punto de no distinción, permítetelo. Al punto de solo presencia, sin espacio y sin tiempo. Permite que suceda. Consciente.
Quizás este sea el momento de acudir a la severidad o a la fuerza de voluntad para permanecer consciente, imperturbada. Suavemente regresen, cierren sus ojos. Si necesitan masajear los ojos, alguna parte del cuerpo, háganlo mientras retoman su postura con ojos cerrados. Obsérvate. La experiencia por la que acabas de estar, de experimentar sutilmente la severidad. Cuando hay un momento en el que crees que ya no vas a poder, en el que no hay paciencia, en el que quizás la frustración, la impotencia o el abandono es muy grande. Trae a tu plano emocional uno de esos momentos. Un momento en el que haya sido muy difícil sobrevivir, sobrepasarlo. Un momento de gran abandono, de soledad. Siente. Siente como en esa desesperación, en esa desolación, en esa impotencia, pierdes toda la fuerza o toda la esperanza de hacerte responsable, porque parece que lo que está sucediendo es mucho más grande que tú. Y empieza a despertar esa fe en la severidad, esa confianza en que en ese momento tú eres responsable de ti, que tú puedes ser prudente, que tú te encargas de eso. Es normal si sientes algún tipo de malestar en el estómago o un mareo. Si es muy grande, abres tus ojos y
Y solo mantente en esa prudencia. En esta desolación, en este sentimiento de impotencia. Tengo la confianza en que puedo ser prudente. En que soy responsable. Es una sensación que lo que acrecienta es la confianza en ti. La fuerza de voluntad. Yo estoy a cargo. Yo soy responsable. Soy prudente. Busco la mejor manera para actuar con prudencia. Y llegas a tocar esa fuerza de voluntad, esa confianza en ti. Recuerdas que podías acudir a alguien, confiar en alguien. Y ese eres tú. Siente como tu fuerza de voluntad va creciendo. Como ese asunto, esa situación, deja de incomodarte, deja de imponerse ante ti. Tu fuerza de voluntad es más grande, tu confianza en ti es más grande. Y empieza a sentir como esa confianza va trayendo claridad a tu mente. Las turbulencias a nivel emocional van cediendo. Empiezas a ver una manera más clara de tú hacerte cargo, con prudencia, de tú recobrar la confianza en ti para actuar, tu determinación para hacer lo que sea necesario. Y como eso, lo que va haciendo es que el sufrimiento vaya disolviéndose y tu confianza y fuerza de voluntad aumente. El tamaño, el desafío, la turbulencia va perdiendo fuerza. La confianza en ti es más grande. El saberte un ser divino empieza a ser más grande. Te asumes como responsable, capaz de hacer cualquier cosa necesaria desde la prudencia, actuar sabiamente. Para llegar a ver esa situación, esa circunstancia, como una mera manifestación de la interacción en la existencia. Sabes que vas a utilizar las herramientas que tienes, sin importar cuántas sean ni cuáles, con prudencia,
con sabiduría, para permitir que esa interacción suceda sin una interpretación de tu juicio, con claridad para tu mente, con toda tu fuerza de voluntad y tu confianza en tus herramientas, en tu prudencia y en la sabiduría que ya tienes. Esa sabiduría que has obtenido con la experiencia de esta y otras vidas. Siente como esa circunstancia o esa situación, lo que empieza a despertar en ti es la compasión, el amor a esa manifestación en la interacción. Siente como para tu alma es solo una experiencia más que tu ego ha interpretado, que ha hecho más grande, que a tu plano emocional le ha parecido que es todo. Imagínate a ti con las herramientas que ya tienes, incluyendo tus 4 planos, utilizándolo todo con prudencia y sabiduría. Y lo que sucede es que el sufrimiento cesa, porque tu juicio cesa. Siente ese estado del ser. Siente la severidad. Siente esa fuerza de voluntad mezclada con la compasión y la prudencia. Siente como tú te estás asumiendo como una encarnación divina, como esa presencia actuando, interactuando en la existencia. Eso que estás sintiendo es la severidad. Hazla una herramienta para tu evolución. Recuérdala. Hay prudencia, hay sabiduría y hay compasión. Esa prudencia que surge en el plano emocional, la fuerza de voluntad que aplica la sabiduría para concebir la interacción en compasión.
Saborea esa severidad. Siente qué consistencia tiene para ti. Y atesórala como una herramienta para tu camino personal y espiritual. Permanece con ese sabor, con esa textura. Saborea esa virtud. Consciente de que está. Lleva tu conciencia al abdomen. Y a tu inhalación y exhalación, suavemente. Inhala y exhala suavemente. Lleva tu conciencia a todo tu cuerpo, a su masa, a su peso, a su postura. Observa qué partes de tu cuerpo están adormecidas y empieza a moverlas suavemente. Cuello, hombros, extremidades. Y hacemos una primera inhalación con exhalación vocal con el sonido A para regresar al plano físico. La segunda para despertarla en todos nuestros planos. Y la tercera para activarla y regresar a donde estás. Muy bien, muchas gracias por ese trabajo de exploración de la severidad. Y para explicarles la parte técnica de este recorrido que hicimos, en la cábala, en el árbol de la vida, el pilar de la severidad está constituido por la prudencia, la fuerza de voluntad y la compasión, que son las virtudes necesarias para mantenernos en severidad. Y los planos que están involucrados son el emocional, el de la sabiduría y el de la interacción. Por lo tanto, digamos que es una virtud que se complementa con muchas cosas, con varios planos, y es la que nos ayuda como una herramienta para nuestra evolución. Y espero que hayan experimentado su amor, su suavidad, su compasión y sobre todo la inspiración que puede traer. ¿Qué les pareció? Esa es la enseñanza de Melquisedec, que no tiene nada de dureza. Y para que, y una parte que me parece importante y útil señalar
Es como puede ser hasta aplicado siendo nosotros estudiantes, siendo profesores o siendo maestros. Ok, dice Durga Bacaya que para ella es un tema fuerte y una sacudida fuerte a sus estructuras. Sí, porque las estructuras las concebimos como duras. Ajá, exacto. Necesitamos las estructuras para funcionar. Seguimos esas estructuras por compasión para poder tener una mejor relación o una mejor interacción. Y por eso, o por entenderla desde el ego, es que la confundimos con la dureza. Como alumnos, nos ayuda a recordar que siempre podemos ser autónomos, que los profesores y los maestros son una guía, pero que de fondo esa guía está para que nosotros aprendamos a ser autónomos. Y la severidad nos ayuda a desarrollarla. Los profesores nos dan las herramientas, los maestros nos dan la inspiración y nosotros ponemos todo eso en práctica para lograr nuestra propia autonomía. Como profesores y como maestros, aplicar la severidad en nosotros es para recordar que hacemos lo que hacemos sin una expectativa y sin una intención. Por lo tanto, la posible dureza o firmeza que podamos tener hacia nuestros estudiantes o pacientes, en el caso de quienes están guiando una terapia, es los estamos guiando, les estamos dando esas herramientas, pero sin una intención y sin una expectativa, ni de que mejoren pronto, ni de que aprendan todo, ni de que lo aprendan inmediatamente, y mucho menos que estén de acuerdo con nosotros. Y en la parte de los profesores y de los maestros, algo que me parece muy importante es, tenemos que permanecer conscientes de lo que creamos, de los potenciales que creamos en nuestros alumnos o en las personas que nos consultan. Y tenemos que estar conscientes de esos potenciales que pueden ser creados a nivel físico, a nivel vital, emocional y mental. Es decir, si yo tengo alguna intención o alguna expectativa, quizás yo voy a exigir algo o pedir algo a nivel físico. O voy a empezar a crearle un prejuicio a esa persona a nivel mental. O puedo lastimarla a nivel emocional. Y como parte de nuestra conciencia, nuestra responsabilidad, la severidad nos ayuda a permanecer conscientes y atentos a eso. Porque esa es una parte que se nos olvida. Muchas veces tenemos muchas ganas de ya aplicar lo que nos están enseñando, de cumplir con las tareas que nos están pidiendo, de tener otro medio o un medio de subsistencia o un medio para obtener atención, admiración, cariño. Y se nos olvidan las personas para las cuales estamos trabajando. Esa parte de la existencia para la cual estamos trabajando. Y a mí me gustaría que eso como profesores y como maestros lo recuerden y como estudiantes que recuerden que también están obteniendo las herramientas, pero la finalidad es que ustedes permanezcan autónomos para poder todos hacer uso de ese libre albedrío que todos tenemos. No sé si tengan alguna pregunta en concreto. Quien necesite retirarse, no hay problema. Quien quiera hacer alguna consulta,
respecto ahora sí a sus procesos y demás, y cómo les puede ayudar la severidad o cualquier otra herramienta, quedo aquí a su disposición para escucharlos. Patti, mejor por en eso como es más, ajá, más específico, puede ser por mail. Les dejo aquí mi mail. Ahí lo tienen. Y estoy muy agradecida con Teurgia-Pat, con Agni Hardaya por invitarme a compartir con ustedes, a que conozcan una de las tantas experiencias de la severidad. A ti, Soledad.